Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la materia Estrategias de Distribución en la sesión número 13. Profesor Aldo Sánchez. Bien, vamos a continuar con el tema de aquellas estrategias que te pueden ayudar, te pueden permitir tener una operación correcta en el área de distribución de la empresa en la cual estamos laborando. Recuerda que hemos estado viendo técnicas desde cuestiones operativas, desde cuestiones muy prácticas que lleva la mezcla de la distribución hasta irlo enfocando en un proceso de crecimiento. Continuando con el tema del crecimiento que puede tener una estrategia, ahora vamos a enfocarnos cuando pensamos, cuando creemos que el abarcar otros mercados en el extranjero puede ser nuestra opción de poder crecer para la compañía. Es muy importante que tanto los procesos logísticos como los procesos de distribución sean completamente adaptables a otros mercados, y esto representa una inversión para una empresa. Hoy hay una tendencia global. Vamos a especificar algunos términos para poder identificar cuando estamos hablando de un enfoque internacional, cuando estamos hablando de un enfoque transnacional, cuando estamos hablando de un enfoque multinacional y obviamente cuando estamos hablando de enfoques globales. La distribución y la logística llevan a los productos al extranjero para poder abarcar más mercado, para poder abarcar mayores ventas y para poder tener un crecimiento. También esto va a implicar que esta estrategia va de la mano con toda la empresa, va de la mano con la visión de la empresa, va de la mano con el ciclo de vida que está viviendo la empresa como alternativa para poder desarrollarse y potencializar sus utilidades, sus ganancias. Va a implicar también un conocimiento técnico, va a implicar también un conocimiento constante y una actitud de mucho, te tienes que envolver en todo lo que está pasando a nivel internacional y te tienes que involucrar de manera directa con ese proceso y con ese trabajo que está implicando el que nuestro producto esté en otro mercado. Bien, entonces, dando este entendimiento, esta introducción, vamos a empezar a conceptualizar de manera académica el tema del día de hoy. Para ello vamos a empezar a trabajar con el primer slide que está ya en tu pantalla y que te invito a que lo analicemos en su contenido para posteriormente dar una explicación práctica de cómo lo podemos utilizar. Bien, lo que hemos explicado es que la mayoría de las compañías, una de sus estrategias para poder crecer, para poder incrementar sus ventas, para poder incrementar su participación de mercado y al final para poder subsistir hoy día en un mundo muy competitivo, buscan evidentemente una opción a través de ir a mercados extranjeros. Ponemos el ejemplo de lo que está pasando en China y en la India. China e India tienen una característica particular. Su nivel y su densidad poblacional es una de las mayores en el mundo. ¿Qué quiere decir que una población, estamos hablando de India o estamos hablando de China, tengan una población de las más grandes en el mundo? Pues implica que hay mayores personas y las mayores personas implican mayores facilidades para poder vender un producto a un mercado mayoritario. Cabe hacer mención que la India y que China, su población de nivel socioeconómico media es de las más altas. Por ejemplo, China tiene 200 millones de personas en clase media, o sea, inclusive casi es un poquito menos del doble de la población total en México. Entonces te imaginas que todos los mexicanos tuviéramos clase media o tuviéramos un nivel de ingreso mayor a los 20,000, 25,000 pesos mensuales en un salario. Entonces esto te da una idea del poder adquisitivo que tendrían. Inclusive en este tipo de sentidos, las empresas, es muy atractivo este tipo de países por el nivel de personas que tienen ese nivel de consumo. Y entonces eso implicaría que, por ejemplo, en el caso de Procter & Gamble, tengan un enfoque particular de poder ingresar a ese mercado en China. Hoy Procter representa el 50% de atención y de consumo de ese mercado en esa clase. Por ejemplo, lo ponemos aquí en la lámina, de lo que serían los productos de shampoo. En el caso de India tiene un porcentaje similar, por ejemplo PepsiCo, en el caso de refrescos de agua con gas o de los productos que puede vender en refrescos. Entonces, hay una intención de poder atacar estos mercados por el nivel
de consumo y el nivel de negocio que representa. Entonces, de alguna manera, hay empresas que tratan de ingresar con sus productos a mercados similares a economías de escala. Cuando hablamos de economías de escala, hablamos de países que están en vías de desarrollo, de empresas donde tú vas a poder producir, donde vas a poder poner una planta. Tiene que ver una estrategia de costos, de gastos, porque finalmente también el incursionar en otros mercados implica una estrategia de gastos, implica una estrategia de inversión y por consecuencia donde hay inversión también hay riesgo, no hay negocio seguro, y entonces implicaría hacer una serie de estudios que nos permitan identificar qué es óptimo. Pero con este pequeño ejemplo quiero entrar de manera introductoria a este importante tema de cómo hay mercados que están creciendo y tener una visión más allá de poder abarcar mercados locales que a veces con todo tu esfuerzo ya has podido abarcar o ya has podido a lo mejor saturar o que ya tu nivel de crecimiento es paulatinamente lento. Entonces el poder incursionar en otros mercados tiene que ver precisamente con una buena estrategia de distribución, porque los gastos, los costos van a representar en el traslado de tus productos hacia esos mercados. Entonces vemos cómo cuando estamos estudiando distribución es muy importante y tendrían que levantar la mano los responsables de distribución porque a ellos les toca hacer una estrategia de planteamiento y relativamente sobre la inversión que se va a hacer para poder trasladar, para poder llevar estos productos a estos mercados. Y tiene que ser bajo las condiciones, como lo vamos a ver más adelante, en algunas condiciones muy locales, con características de los mercados locales, y en algunas te permite tener una estandarización mundial, dependiendo del producto o el servicio que vendamos. Vamos a encontrar que en diferentes industrias hay operaciones ya muy establecidas de cómo manejarlo. Entonces, para ello, teniendo esta conceptualización, vamos a entender que cuando vamos a distribuir productos con un objetivo comercial, tradicionalmente este ámbito está englobado por la parte geográfica. La parte importante es hacia dónde voy a llevar esta estrategia de venta. Y obviamente tenemos que determinar qué país, qué lugar es el idóneo que cumple con las características de consumo de las necesidades que está atendiendo mi producto o mi servicio. Y para ello se hace un estudio tipo plan de negocios internacional, ¿verdad? Donde podemos identificar inversión, materiales, personal, recursos, transporte, logística, operaciones, para que sea de manera armoniosa constantemente mi traslado de productos y servicios con un costo que se pueda determinar y que esto genere un escenario de utilidades para poder ingresar a este mercado. Obviamente lo que hemos visto en clases anteriores, como por ejemplo, qué tipo de merchandising, qué tipo de costos, qué tipo de apoyos, qué tipo de intermediarios, qué tipo de brokers, qué tipo de traders pueden intervenir en el proceso, en el tema internacional es exactamente lo mismo y tendríamos que hacer una evaluación para que no haya ningún factor que nos esté obstruyendo o nos esté aumentando un costo innecesario que ponga en riesgo nuestra utilidad. Sin embargo, existe una serie también de ventajas que van a empujar a las empresas para que tengan una distribución comercial en el extranjero. Y este empuje o esta presión es precisamente debido a que tenemos estrategias de crecimiento y que una opción muy rentable y en algunas ocasiones de una gran oportunidad es el extranjero. Entonces, tenemos que hacer misiones comerciales en nuestra preparación, tenemos que ver estos temas ya dentro de la academia y dentro de la escuela, tienes que prepararte. Aquí viene la gran herramienta de lo que es un idioma, porque el idioma te va a permitir no nada más hablarlo, te va a permitir meterte en la cultura de ese idioma, te permite conocer la lengua nativa donde se habla, cómo actúan, dónde se comercializa, y eso permite también una visión de otro tipo de cultura donde también puedan consumir tu producto. Entonces es una estrategia de crecimiento real que debemos de tener en cuenta y que hoy día representa una opción a veces única porque ya no puedes crecer hacia otros lados donde se esté expandiendo el negocio. Hay una consideración importante que quiero hacer mención.
Hay dos tipos de fuerzas que le llamamos de manera técnica, pero finalmente hay dos factores muy importantes sobre los cuales se va a evaluar y va a descansar toda la estrategia que tú vas a hacer si quieres llevar tus productos al extranjero. El primero tiene que ver con la reducción de costos y siempre, obviamente, los que tenemos una tendencia a estandarizar, a globalizar, a empresas de un tamaño de consumo muy grande, le da una estandarización de costos la parte internacional. Perdón. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa porque al momento de aumentar la producción, porque estás llegando a mercados mayores, como aumenta la producción, baja tu costo unitario. Y esto permite de alguna manera tener un control de los costos de mayor control y mantienes también una estandarización en la calidad de los productos. Entonces, obviamente a mayor volumen baja tu costo unitario. Pero también tenemos otra situación. ¿Qué pasa con los mercados locales? Y cuando estamos hablando de los mercados locales, es que algunos mercados locales se van a poder adaptar perfectamente a esta necesidad de estandarizar los procesos, los productos. Pero habrá mercados que definitivamente por el tipo de empresa y por el tipo de producto, vamos a ver unos ejemplos más adelante, no puedes manejar una estandarización. O sea, no se puede. Por costumbre, por uso, por tipo de producto, y estos van a requerir que los tropicalices, por darle una palabra coloquial, hay que tropicalizar ciertos productos dependiendo el tipo de mercado que estemos trabajando. Y esto implicaría un aumento de los costos. Entonces, hay un tipo, el otro factor es cómo se va a adaptar el producto al mercado local. Y entonces esto implicaría o te da de rebote que entonces hay un aumento en los costos. Y acuérdate que tú tienes que tener siempre claro que tenemos que disminuir, siempre los costos, o tenemos que tener consciente que los costos de producción no pueden aumentar, porque las estrategias o para lo cual nos están pagando es tener ideas, es tener opciones para que la empresa siga subsistiendo, y para que la empresa siga subsistiendo debemos de tener un esquema de ganancia siempre óptimo. Entonces, si nuestra estrategia hace que las ganancias se reduzcan, pues nuestra estrategia no es tan buena. Entonces, finalmente estos dos factores que tienen que ver con siempre cuidar los costos y por otro lado, qué tan rápido o qué tan estratégicamente se está adaptando el producto a tu mercado internacional, implicaría 4 tipos de estrategias que vamos a ver. Hay 4 estrategias que pueden seguir los productos en la distribución. La primera es una estrategia internacional, la segunda es una estrategia global, la tercera es una estrategia multinacional y la cuarta es una estrategia transnacional. Vamos a identificar por definición cuál es la diferencia, qué características tienen cada una de estas opciones que estamos viendo. Y la elección de la estrategia que tú determines se va a ver reflejada también, no tanto por cuál sea la más conveniente. En algunas ocasiones es, dependiendo del tipo de producto y de servicio que tengas, es la que vas a poder adaptar por las características que tiene la estrategia. O sea, en vez de decir quiero hacer una estrategia multinacional, te vas a dar cuenta que por el tipo de producto, por el tipo de costumbre comercial y por el tipo de clientes que tienes, es forzosamente una transnacional o es una global. O sea, en algunas ocasiones, aunque tú determines una que te convenga, por las características del mercado y del producto, no podría ser así. Pero obviamente es importante que conozcas las 4, qué beneficios, qué características tienen, porque si tú quieres hacer una estrategia que reduzca costos, posiblemente podrás hacer cambios. Cabe hacer mención que hay productos, hay servicios, por ejemplo, de empresas, digamos, McDonald's, que recordarás que en clases anteriores hicimos un caso práctico de cómo están desarrollando su estrategia en McDonald's. Bueno, hay productos, por ejemplo, que en Estados Unidos ya están implementados, nuevos productos, nuevos servicios. Por ejemplo, remodelaron la mayoría de sus restaurantes y montaron cafeterías, hicieron una imagen muy dinámica y también muy acorde, muy equilibrada al medio ambiente. Por ejemplo, en México no lo hemos visto todavía ese tipo de situaciones. ¿Por qué?
Porque el mercado de Estados Unidos representa entre el 43 y el 45% del mercado. Y entonces implica decisiones importantes, porque ese mercado implica un porcentaje muy grande de los ingresos. Y entonces atienden primero a ese mercado, y las características de costo-beneficio que tienen esas implicaciones directas no las aplican a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde hay un poquito más clientes, hay un poco más de atención y hay más prioridades. Entonces, de alguna manera, esa estrategia ya se convierte no en una estrategia global, porque no hicieron esos cambios en todo el mundo, sino simplemente en ciertas zonas. Vamos a ver también que hay un crecimiento muy importante en lo que es Asia y Europa, a nivel mundial, y cómo se ha rezagado un poco Latinoamérica. Latinoamérica ha venido teniendo en años anteriores un crecimiento comercial muy grande, pero en estos momentos tiene un crecimiento más fuerte Europa, tiene un crecimiento más fuerte Asia. Regularmente la parte de América siempre lo han dividido como América Central, América del Sur y América del Norte. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, representa un nivel de ingresos mucho mayor por el número de población que tiene. Y entonces, ese tipo de personas, como son muchas y tienen un poder adquisitivo alto, representan a ser una zona regional exclusiva de trabajo. No lo mezclan con Latinoamérica, no lo mezclan con Centroamérica. Entonces, ahí tú vas a ir determinando que muchas de las decisiones es por consumo, es por capacidad de compra y es por características que van a determinar si tu estrategia es rentable y inversión es adecuada para poder entrar. Entonces, entrando y aterrizando lo que hemos platicado, estos dos factores, los cuales son reducción de costos y adaptación a mercados locales, tiene obviamente una tendencia muy fuerte, porque los investigadores, algunos profesores, han estado evaluando qué características o qué evolución los compradores o los consumidores están teniendo en el mundo para poder determinar o para poder recomendar que las estrategias de internacionalización de tus productos y de tus servicios es una manera óptima. Y para ello vamos a hacer mención a Teodoro Levitt, que es un estratega de mercadotecnia, el cual tiene algunos libros sobre internacionalización y marketing internacional, y él había recomendado en algún momento dado, por ahí de 1997, algunas estrategias para poder internacionalizar. Y él encontró que las empresas tienden este camino de tendencia es de estandarización bajo 3 factores. Él encontró que los clientes cada vez son más homogéneos en el mundo. Recordemos que en la pirámide de Maslow, cuando identificamos el nivel de las necesidades de las personas, encontramos que esas necesidades en general en el mundo y en general las personas son las mismas. Ya la manera de atenderlas implicaría ya una cultura, implicaría ya una forma muy particular, pero también las marcas tratan en ese sentido de ir estandarizando. Hay clientes cada vez homogéneos en su comportamiento del consumidor. Recordarás que en la parte de merchandising hicimos mucho énfasis en esta parte psicológica de cómo es el comportamiento del consumidor, qué características tiene, qué cosas constantemente están cambiando para poder tomar la decisión de compra en el punto de venta, qué características está teniendo los consumidores, si cambian o no cambian. Entonces, los estudios que hizo Teodoro Levitt encontró que en el mundo cada vez hay patrones o variables homogéneas en donde la gente compra por características similares. Aquí podemos darnos cuenta, en un ejemplo, que por ejemplo un Walmart o que este tipo de cadenas de supermercados o de hipermercados finalmente hacen una tendencia homogénea en el mundo de compra. A pesar de que haya marcas diferentes, pero son los productos similares, aunque sea de calidad diferente, el proceso de compra y la decisión de compra sigue siendo en el fondo similar. Entonces, este investigador decía, cada vez hay mayor homogeneidad en los procesos de compra. Punto número 2, cada vez las personas están más dispuestas a hacer sacrificios en decir, no voy a considerar tanto el diseño, no voy a considerar tanto las características, las funciones, la imagen del producto, siempre y cuando tenga mis 2 características principales de compra, que es precios cada vez más bajos o precios accesibles o que no aumenten y que siga manteniendo la calidad necesaria del producto. Entonces dice, esta homogeneidad que se está dando
es una homogeneidad que se está dando por calidad y precio. A la gente, o en general los consumidores, cada vez están dejando a un lado si el empaque está bonito, si las características, la información de mercado, todas aquellas situaciones que nosotros estamos considerando en la mercadotecnia poner en los productos para que se defiendan en el punto de venta. Levitt dice, no, pues es que mientras sea precio y sea calidad, debido a la crisis mundial que estamos viviendo, debido a los ajustes económicos que cada vez son más complicados en cuestión de adquisición monetaria, siempre y cuando van a ser estos dos factores importantes. Entonces, esta homologación de criterios se va a ir siempre por precio y por calidad. Entonces, eso no lo debemos de olvidar y eso hace ya que tú te integres a una competitividad difícil, porque entonces tu empresa tiene que tener el soporte económico, tiene que tener la planeación suficiente para que sigas manteniendo estas dos situaciones que en los mercados donde vas a incursionar. Y la tercera característica es que el suministro destinado a los mercados globales, que sería el abastecimiento de los proveedores, permite obtener importantes economías de escala en la producción y en el marketing. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez empresas invierten sus procesos de producción y su generación de mercadotecnia en los propios países de economías de escala. Habíamos hablado que la economía de escala son países con características de en vías de desarrollo. Son países que abren sus fronteras a la inversión, abren sus fronteras para que tú puedas montar una planta, por ejemplo, aquí en México, con las facilidades de que la planta que montaste aquí en México sea un centro de distribución para algunos países de América Central o a lo mejor para América del Norte. Y la siguiente planta la podemos montar a lo mejor en Italia, donde pueda tener una distribución de ahí para Europa. Y a lo mejor la siguiente la podemos montar en Taiwán o la podemos montar a lo mejor en China o a lo mejor en la India para que tenga una abarcación de ese sector, en esa región. Y entonces, este tipo de países me dan las facilidades de transporte, me dan las facilidades económicas, me dan las facilidades de impuestos, me dan las facilidades aduaneras, etcétera, 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 para poder yo en esa región poder ser un centro de distribución, ser una base como tipo militar estratégica para poder abarcar esa zona. Y entonces, teniendo estas tres características en donde los consumidores cada vez homologan más hacia el precio y la calidad y su comportamiento del consumidor cada vez en algunos países sigue siendo el mismo en la toma de decisión final y las economías de escala nos permiten poder ahí producir, generar la publicidad, generar todos los apoyos que las ventas requieren, pues implicaría las dos grandes facilidades para poder internacionalizar un producto. Entonces, Teodoro Levitt lo que te invita es a que estos dos factores, tanto costo como la adaptabilidad del mercado, están justificadas bajo estos tres escenarios que en el mundo están evolucionando y que facilitan a las empresas para poderlo tomar como estrategia. Entonces, para ello vamos a poder desglosar ahora qué significa la parte internacional, qué significa la parte global. Y bien, para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a definirlas y luego vamos a encontrar dónde se relacionan como un resumen. Lo primero, cuando hablamos de cuestiones internacionales, estamos hablando que una empresa basa su difusión, basa su adaptación del conocimiento que tiene y sus capacidades que tiene en la matriz, en la oficina central, en la oficina corporativa. Cuando hablamos de capacidades, estamos hablando de recursos y tengamos en cuenta que cuando estás administrando una empresa, toda estrategia, hemos hablado de estrategias en esta clase, pero cabe hacer mención que las estrategias se tienen que evaluar. Finalmente, es muy importante que cuando tú tienes una idea, la llevas a cabo, la implementas y la pones en marcha, constantemente se está evaluando. ¿Quién la está evaluando? Pues los socios. ¿Quién la está evaluando? Pues el dueño. ¿Quién la está evaluando? Pues los encargados de la empresa. ¿Cómo la van a evaluar? Pues nada más van a voltear a ver el estado de resultados de la empresa, van a voltear a ver el balance y van a voltear a ver el bolsillo, por así decirlo, entre comillas, por una palabra coloquial, pero van a ver que las utilidades crezcan. Y finalmente las estrategias y finalmente las ideas están enfocadas para que las utilidades crezcan. Cuando
tus utilidades no crecen, o cuando en vez de crecer seguimos igual o estamos decreciendo, es cuando van a poner en duda tu estrategia. Y entonces la estrategia tiene que tener una habilidad para poder implementar. Hay estrategias y hay ideas que son muy buenas, pero si no generan el resultado esperado, hay que cambiarlas. Y entonces de aquí viene un poco el no idealizar un proceso que completamente dé éxito, porque si una estrategia en una empresa puede dar éxito, pero en otra no. Entonces sí requiere de la habilidad tuya de estar al pendiente de la estrategia, de estar haciendo las modificaciones necesarias para tener la habilidad para que dé los resultados, porque por sí solita no lo va a dar. Entonces, bajo este entendido, van a poner a tu disposición para poder operar la estrategia recursos. Y los recursos, te los quiero comentar en este sentido. Vamos a ir al pizarrón para poner este tema, porque es muy importante. Perdón. Cuando estamos hablando de recursos, cuando una empresa pone a tu disposición recursos, estos recursos obviamente van a generar una evaluación también. Y estamos en todo momento evaluando tu estrategia. Y esta evaluación va a ser porque los recursos destinados son limitados. Recuerda que los recursos son limitados. Y actualmente, si hablamos de una dirección moderna, los recursos son tangibles y son intangibles. En la administración básica te habla que los recursos son recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Pero para una dirección o para una administración de nivel mayor, o sea, más complicada, digamos una administración avanzada, dividimos los recursos en tangibles e intangibles. Los recursos tangibles, vamos a hablar de todas aquellas cosas físicas, activos, terrenos, tiendas, maquinaria, materiales. Vamos a hablar también de cuestiones de valor financiero, como son las acciones, los activos. Vamos a hablar también del dinero, del flujo de efectivo que tienes. Vamos a hablar también de la parte tecnológica, de las herramientas, de las herramientas y equipo. Y de la parte intangible, aquí esta parte es muy interesante porque también el desarrollo organizacional cuenta. Si tienes patentes, si tienes marcas, si tienes licencias. Vamos a hablar también de tu capital humano, que básicamente aquí es de la parte intelectual de tu gente. El capital humano en el general de su capacidad, su capacitación, tienen maestría. Vamos a hablar de las relaciones o alianzas que tenga la empresa. Entonces, una empresa finalmente puede generar información, patentes, marcas, la parte intelectual, las relaciones, las alianzas y toda la parte física. Cada uno de estos recursos que tú tienes a tu disposición para poder operar tu estrategia, cada uno de estos recursos tiene una capacidad. Recordemos que los recursos son limitados. Recordemos que los recursos, de alguna manera, tienen que ser forzosamente evaluados porque tienen una capacidad. Y esa capacidad es un ejemplo tan sencillo como decir que si trabajáramos en el gobierno y yo pido mi presupuesto anual, no sé si has oído esa frase de que si no te acabas el recurso, para el otro año te lo limitan más. ¿Por qué? Pues porque planeaste mal. Entonces, la capacidad de tus recursos van a implicar también que operes y que llegues al éxito a tu estrategia. Y entonces, cuando tú vas a entrar a un mercado internacional, ese es un tema, porque el mercado internacional te va a evaluar las capacidades de tus recursos. Si yo quiero implementar una nueva distribución y entrar a un mercado nuevo,
la capacidad de los recursos es evaluable porque cuánto necesitamos para poderlo hacer. Entonces, bajo este tenor, al que le dan la responsabilidad principal de poder manejar los recursos es a la matriz. La casa matriz o el corporativo, que en este caso puede ser una oficina puesta en el país o puede estar la matriz en el país de origen, es la que va a determinar o va a dar un control sobre la inversión que se va a hacer en ese país. Ellos van a manejar los recursos y sus capacidades. Tan, tan. Entonces, para ello, van a utilizar o se utilicen ciertas industrias. Por ejemplo, ¿qué fortalezas tiene mi estrategia internacional? Uno, que hay un apalancamiento entre la difusión, el conocimiento y las competencias centrales de la compañía. Hay una centralización. Dos, es de costos bajos, porque obviamente la matriz, al estar concentrando todas las operaciones que se están viviendo en el país donde estoy distribuyendo, hace que los costos sean completamente más planeados, haya más controles y genera un costo bajo. Y también esto hace que los productos tengan una adaptabilidad lenta, pero sí la van teniendo, porque el corporativo lo está concentrando. ¿Qué limitaciones tiene esto? Que obviamente no puedes adaptarte de una manera rápida al mercado local. Recordemos que todos los mercados tienen una dinámica y que constantemente hay cambios. Entonces, la desventaja que tiene esto es que no te permite adaptarte rápido, porque hablamos que hay una adaptabilidad pequeña. También te da una incapacidad para aprovechar nuevas ideas, innovaciones. O sea, si quisiéramos hacer cambios a los productos, si quisiéramos hacer una tropicalización, también es lenta. Entonces, si tú te fijas, tiende la internacionalización a ser un poco global, pero centra todas las operaciones en la casa matriz o en el corporativo, teniendo muchos controles y limitando la parte de adaptabilidad a lo local. Bueno, ahora vamos a ver qué hace una estrategia global. Entonces, la parte internacional hablamos que centra en una matriz, pero la parte global se basa, igual centra en una empresa, sigue centrando en un corporativo, pero tiene una estandarización completamente internacional, o sea, perdón, completamente mundial. Son productos, son procesos que vas a encontrar en todo el mundo de la misma manera. Por ejemplo, empresas que son proveedoras de industrias, empresas, por ejemplo, que venden materias primas muy especializadas, empresas que venden tecnología. Son empresas que sus productos son mundiales. No van a hacer una adaptabilidad de empaques, no van a hacer una adaptabilidad a los mercados locales. Finalmente son productos que son por importación, o que si ya el consumo es mayor, pues puede haber un CEDIS, puede haber un centro de compra regional o inclusive local, pero los productos vienen etiquetados, los productos vienen con toda una serie de características mundiales. ¿Qué características o qué perfil de empresas son? Regularmente empresas de materias primas, empresas de tecnología, empresas que no buscan una adaptabilidad local. ¿Por qué no lo buscan local? Porque el tipo de productos no lo requiere. Y bueno, ¿qué tipo de fortalezas tienen este tipo de estrategias? Pues hay una fuerte integración de los distintos negocios. ¿Por qué? Porque si yo tengo diferentes líneas de negocio, no tengo que hacerlas a estrategias específicas, sino todas se pueden adaptar en mi mismo proceso logístico, todas se adaptan a mi mismo proceso de distribución, porque no genero una adaptabilidad, y entonces puedo montar en ese canal que acabo de fabricar cualquier tipo de producto que yo esté fabricando. Obviamente genera una estandarización, conduce también a economías de escala, y esto también, la parte global disminuye los costos. ¿Por qué? Porque pues estamos produciendo más, bajamos costo unitario, y al momento de estandarizar entregas y procesos, hace que los costos bajen porque los tenemos determinados. Limitaciones, pues es muy parecidas a la parte internacional. Está limitada, cualquier cambio que haya en el mercado local, no podemos reaccionar rápido. Hay una concentración de actividades en una sola planta.
Perdón, no dependemos de una planta únicamente, sino pues ya viene esto de la estandarización mundial y obviamente hay ubicaciones únicas que conducirán a costos de transporte y aranceles mayores. Bien, ahora vamos a entrar con la parte un poco local. ¿Qué pasa con la estrategia multinacional? La estrategia multinacional, aquí, recuerda esto, estamos hablando ya de múltiples naciones. Aquí ya estas estrategias empiezan a atender los cambios locales. Y entonces aquí las empresas se basan en que cada producto va a tener diferentes tipos de adaptabilidad en cada país. Y entonces cada país, que le llamamos mercado local, te puede permitir hacer tropicalizaciones o te permite hacer cambios de ese mercado y obviamente pues eso te permite actuar más rápido. Y en eso basa su fortaleza. Adapta los productos y los servicios más rápido a lo local y obviamente detecta oportunidades, encuentra nuevos mercados y crecen las ventas. Limitaciones, pues obviamente hay más costos. Una limitación es que aumentan los costos, porque al momento de tú estar adaptando a lo local, suben tus costos en automático. Hay una mayor dificultad para transferir el conocimiento a otros países, porque como estamos adaptándolo a un mercado completamente local, no quiere decir que ese mismo éxito en otro país sea el mismo. Y entonces, al momento de que haya ese riesgo, estamos hablando de una constante evaluación que hay atrás, pues obviamente implicaría adaptarlo. Lo estándar, cuando estamos hablando de lo estandarizado, tiene la garantía que en cualquier país se va a consumir. Y bueno, la limitante número 3 es que la probable adaptación excesiva también es un riesgo porque constantemente los cambios del mercado me puedan generar también una pérdida de mercado, porque si yo no cambio, o sea, si yo en mis adaptaciones constantes me meto a un mercado de cambios muy frecuentes, pues eso implicaría que yo estuviera haciendo esos mismos cambios y eso a la larga implica que mis costos se aumenten. Con esto tampoco quiere decir que la tendencia general es la estandarización, porque depende del producto y depende del servicio. Pero bueno, una estrategia en la cual tú tratas de llegar como visión final es a una estandarización. Y la estrategia transnacional es un híbrido entre lo local y lo global. Las empresas aquí se basan en equilibrar, obviamente, la eficiencia de la adaptación local que tienes con el aprendizaje. Obviamente, cuando tú ya adaptaste, ya conociste, empiezas a tener un aprendizaje del mercado y lo que tratas en la industria es que esa adaptabilidad que tuviste al entrar no cambie o no sea muy brusca o tengas que estar renovando constantemente. Entonces, la parte transnacional es un híbrido. La diferencia está en que la parte de multinacional o de múltiples naciones abarca, o tu producto abarca, que cada país tiene una adaptabilidad diferente. Lo transnacional sigue enfocado en lo local, pero ese éxito puede estar en varios países. O sea, trata de meterle una estandarización, pero no es global. Es una estandarización que posiblemente sea regional o que haya países que tengan características similares y que ahí pudiste estandarizar un proceso local, pero no es global porque no abarca en todos los países. Entonces, hay un aprendizaje. Entonces, aquí lo transnacional te invita es que ese aprendizaje lo podamos ocupar para poder generar a futuro una estandarización. Entonces, la capacidad para obtener economías, o sea, es muy importante porque las economías de escala te puedes adaptar rápido, te puedes adaptar a los mercados locales, puedes ubicar qué sitios son óptimos. Por ejemplo, si yo ya determiné que mis características de consumo local en México pueden ser muy similares a las de Chile, pueden ser muy similares a las de Colombia, entonces, ¿por qué no invadimos, no? Por darle un nombre así grotesco, ¿no? ¿Por qué no vamos a esos mercados y damos la experiencia y el conocimiento que aprendimos en México, porque son un mercado de consumo local y vamos a estandarizar los procesos? Estamos hablando ya de algo transnacional, pero si nos enfrentamos que en Colombia no podemos estandarizar el proceso que nos dio resultado en México, entonces tendríamos que adaptarlo más localmente y entonces estaríamos hablando de un nivel multinacional. Pero si llegamos a México, llegamos a Colombia y llegamos a Chile,
a través de una estandarización global, esa es la estrategia global. Pero si implica que México y Chile tienen características similares y Colombia también, pero eso no pasa lo mismo en Europa, entonces estamos hablando de una estrategia internacional en donde un corporativo se está haciendo frente de esta parte regional. Las limitaciones que tenemos en ese sentido son que hay muchos retos para poder determinar qué puede ser lo óptimo. Hay desafíos administrativos, porque esto implica el manejo de la compañía, el manejo de los procesos, el manejo de la distribución, el manejo de buscar intermediarios, el manejo de las políticas de pago, el manejo de la calidad de la proveeduría, el manejo de la responsabilidad gubernamental. Obviamente, si estamos hablando de procesos de traslado, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de leyes, estamos hablando de lineamientos gubernamentales, estamos hablando de, se le llama arbitraje internacional, en donde va a haber asociaciones, va a haber personas que están cuidando que esos procesos, que ese traslado de productos sea legal, que cumplan las características importantes, que haya la calidad de consumo, porque en este inter, obviamente, pues puede haber muchas situaciones de descontrol. Imagínate si mandamos contenedores infectados, o que no cumplan la caducidad necesaria, o que no cumplan las reglas sanitarias necesarias de ese país, pues obviamente no es una estrategia adecuada. Bien, entonces, para ir concluyendo el tema de la clase del día de hoy, vamos a ver en el slide este diagrama de resumen en donde vamos a entender un poco mejor lo que estamos hablando. Estamos hablando que hay 4 estrategias: global, internacional, transnacional y multinacional. Como podemos ver desde el lado izquierdo, la presión que ejercen los costos implica que los costos son más bajos cuando las estrategias son estandarizadas globalmente, ya sea internacional o global. Internacional es que es una forma de regiones, no es en todo el mundo, y global es que estás abarcando estandarizaciones en todo el mundo, o sea, en cualquier continente. Lo estándar te lleva a reducir siempre costos, pero te lleva a una poca adaptabilidad al mercado local o a los cambios del comportamiento del consumidor local. Y las estrategias transnacionales o multinacionales te llevan a una gran adaptabilidad de productos del comportamiento del consumidor local, pero te llevan a una alta consideración de costos por esta adaptabilidad que estamos mencionando. Pero lo importante aquí es que, ¿cuál es la mejor? Depende de tu producto. Si tu producto es de consumo, si recuerdas la pirámide de Maslow, que la vamos a poner aquí rapidito para que ya poder terminar el tema de introducción, pero es importante para poder ya tener una clasificación final. Vamos a borrar esto. Si recuerdas, la pirámide de Maslow te lleva a tu situación de necesidades, nada más por recordatorio, que nuestro primer nivel son de necesidades fisiológicas, nuestro segundo nivel tienen que ver de seguridad, de autoconocimiento, sociales. Perdón, discúlpame, es sociales y de autorrealización. Entonces, entre mayor sea el número de tus necesidades que vas cubriendo, comer, dormir, vestir, dónde vivir, estudiar, aquí ya tiene que ver con estudiar, hasta cuestiones ya más de capricho, de sueño, más psicológicas que físicas. Digamos que la adaptabilidad en estos 2 niveles, tanto las estrategias globales como internacionales, en tus productos o servicios, son más aplicables. Y las que tienen que ver con cuestiones ya más particulares, más de nichos de mercados, no tanto de masivo, tiene que ver aquí ya con multinacionales y transnacionales. Recuerda que la distribución, por ese mismo sentido, en estas te va a marcar estrategias de productos, si hablamos de distribución,
puede implicar estrategias de distribución masiva, distribución intensiva, y estos van un poquito más a distribución selectiva hasta distribución exclusiva por el tipo de mercado. Obviamente esto va a depender del número de intermediarios, del número de puntos de venta que tú quieras decidir, pero en alguna manera la relación que esto tiene es que cuando tú estás tratando de incorporarte a un mercado, si el mercado obviamente es de consumo masivo, es posible que consigamos una estandarización, porque las plantas, las etiquetas, porque los distribuidores, los centros de distribución son más accesibles, hay una inversión como tal. Esto implica una inversión, y si hablamos de inversión hablamos de un riesgo en donde tiene que tener la habilidad y la adaptabilidad de un profesional, el cual tiene que ir dirigiendo que esos procesos se vayan dando. Y bueno, esto tiene un enfoque final sobre que los productos o la estrategia de distribución que tú vayas a tener o que tú vayas a elegir va a determinar con la estrategia que estás trabajando. Obviamente tenemos alrededor del trade marketing, obviamente tenemos alrededor a la mezcla de distribución para poder facilitar, para poder tener el contacto con tus distribuidores y que sea efectiva la entrega de tus productos. Bien, llegamos a la finalización de la clase del día de hoy. Te invito a que elabores tu cuestionario de tarea y que repases este tema que tiene que ver con las estrategias de internacionalización que podemos tener como una opción al momento de estar haciendo la estrategia de distribución. Te agradezco mucho el tiempo que me brindaste en la clase del día de hoy y nos vemos en la próxima.